Recibe un caluroso y fuerte saludo. Siempre va a ser mi anhelo, mi deseo y orar a Dios que tú seas prosperado en todo, pero así como prospera tu alma. Y una forma de hacer prosperar el alma es: Señor, alimentanos, danos de tu palabra, de lo que tú tienes, y descubrir tus planes en nuestra vida. Bueno, si tú estás en Guatemala, estás cordialmente invitado. Ven a nuestros servicios en la Iglesia La Reunión, te esperamos. En este momento, pues, vamos a orar y posterior vamos a adorar con el canto. Padre, te doy gracias porque en medio de la prueba, en medio de la tribulación o tentación, tú estás siempre, Señor, con el buen deseo de extender tu mano y cuidar y guardar al que lo necesita. Hoy te ruego, Señor, seas tú propicio en hacerlo. Bendice a todo aquel oyente y desde ya, Señor, socorre al que te lo pide. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Adoremos ahí donde estás. El Señor es fiel, ayer, hoy y siempre. En medio de la tempestad, oh, celebrando tu bondad, en dudas y en felicidad, yo confiaré en ti. Si hay sombras en el caminar, o cuando tu luz guiará, en mucho o en adversidad, yo confiaré en ti, pues tú has sido fiel, mi refugio y salvador. Tú has sido fiel, mi escudo y protector, Dios de gracia y consolación, eres tú, Jesús. Si hay sombras en el caminar, o cuando tu luz guiada, oh, en mucho o en adversidad, yo confiaré en ti, pues tú has sido Dios
¿Qué tal si le agradeces porque Él ha sido fiel en tu vida? Dile gracias, Señor. En cualquier circunstancia, tú has sido fiel, Jesús. Te adoramos a ti. Con tus manos, adora y con tus manos Señor alzadas. Jesús. Y dile, te adoramos, Señor, te exaltamos. Digno eres de ser adorado. Digno eres de ser exaltado. Te damos gracias porque tú eres nuestro refugio. Tú eres, Señor, el castillo fuerte que está alrededor nuestro. Y no hay momento en que no podamos decirte gracias, gracias. Te adoro, mi Señor, te exalto en gran manera. Digno eres de ser adorado, exaltado. Te adoro, mi Padre, te adoro. Gracias, Padre, gracias. Amén. No hay como tener la seguridad, la confianza que Él es nuestro refugio. Y no importa la situación que uno esté atravesando, Él vela por ti. Él es el que está, pues, la Escritura lo dice, que Él está con nosotros, en nosotros y arriba en y con el Espíritu Santo. El Señor manda su Espíritu para que esté con nosotros. En este momento voy a orar por voy a seguir adorando por aquellas ofrendas que se han enviado a este altar, a este ministerio. Y Señor, en el nombre de Jesús, yo bendigo toda ofrenda que ha salido de un corazón alegre, con una buena intención. Multiplícala y hazla abundar en sus vidas con creces. Pero te pido, Señor, que guarde, Señor, a todos como aquel escudo contra cualquier adversidad o cualquier mal. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Bueno, vamos a entrar ahorita de lleno a la palabra. Y tenga por seguro, al final quiero estar orando, ministrando para que Dios se levante como este refugio, como ese escudo alrededor de muchos. Si tú estás atravesando alguna prueba o alguna tribulación o alguna tentación, hoy es el día para ti. Este mensaje ha estado diseñado para ti. No te apartes. Y ahí donde estás, pon atención en todo sentido. Cuando vienen estos tipos de presiones, le llamamos, no es fácil. Es una batalla que uno tiene que ganar. El Señor ya nos dio la victoria. Él nos ha dicho que en Cristo Jesús, Él ya es victorioso. En Cristo Jesús, Él nos dio las armas para poder vencer. Por eso vimos la semana pasada cómo poder resistir. Y esto es en nosotros, cómo poder resistir esos momentos. Pero hoy vamos a hablar acerca de esas resistencias que vienen en contra y poderlas identificar. Opresiones, o llamémosle opresiones. Y tenga por seguro que definitivamente el Señor te dice, Él es nuestro guerrero que nos ha dado la habilidad para poder vencer. Y hoy vamos a ver cómo poder vencer este tipo de presiones. Una de las principios de las presiones estas que a veces vienen contra nosotros es reconocer que tarde o temprano van a llegar, pero que nosotros tenemos que estar fortalecidos con el poder de su fuerza, dice la Escritura en Efesios 6. Pero también nos dice que debemos de estar lo suficientemente apegados al Señor, humildemente decirle, Señor, me humillo delante de ti para que tú obres o tú hagas en mí esa defensa y que tú me puedes ayudar a resistir y a vencer en todo sentido. Y Pablo lo decía de esta manera,
cuando yo me reconozco y veo que tengo una debilidad porque me refugio en la fortaleza de Dios, es cuando veo que soy fuerte. Y ese es el secreto. Nosotros debemos decirle, Señor, con mis fuerzas no voy a hacer mucho, pero si tú me enseñas a poder confiar en ti, a poder echar en ti toda angustia, toda aflicción, Señor, seguro que yo voy a salir adelante. Pablo dice que él tenía una debilidad o él tenía un aguijón. Él le mencionaba que era en su carne, o sea, era una enfermedad. Pero esa también puede ser, pues, una prueba. Él oraba por esta enfermedad. Algunos creen que era un problema de los ojos, pero realmente él nunca lo menciona con precisión de qué estamos hablando. Lo que él escribió fue en 2 Corintios capítulo 12, 9 y 10, cuando él le relata a ellos estos versos. Y él dijo, y me ha dicho, o sea, el Señor le ha dicho a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando nos postramos delante de él humildemente. Por tanto, de buena gana, me gloriaré, dice Pablo, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bueno, pero cualquiera uno decirle, entonces que nos den duro. No, porque esto no es un masoquismo decirte, sufre. En otras religiones eso pensaban y por eso es que se latigueaban la espalda con algunos cinturones. No, Pablo aquí lo que él dice es que cuando veo el día malo, cuando miro la adversidad, cuando me obliga que en medio de esas nubarrones oscuros, el cielo oscuro, que yo miro que ya viene, lo único que me puedo hacer es, Señor, someterme a su mano poderosa. Señor, ayúdame a refugiarme en ti. Tú eres mi refugio, tú eres mi castillo. Y cuando estoy refugiado en ti, qué rico sentirse, ¿verdad? Como aquel hijo que está consentido. ¿Sabe que tengo en memoria? Recuerdo muy bien cuando yo pues era, imagínense cuántos años de esto, pero sí tengo nunca voy a olvidar que cuando íbamos a la casa de mis abuelos y a la hora de irnos de regreso, yo pues me quedaba dormido en una de las camas porque no era muy trasnochador, obviamente éramos niños. Y recuerdo cuando mi papá me cargaba y lo tengo presente. Y para mí ese era como un gustazo el estar recostado en el hombro de mi papá. Y yo lo abrazaba y lo tengo tan presente. Ahora que tengo mi nieta, me agrada cuando yo la cargo. O veo a mis hijos que cargan a su hija en brazos. Pero curiosamente, llegó un día cuando ya llegamos ya éramos grandecitos, ya pesábamos. Mi padre nos dice en una reunión, bueno, despiértate, no te puedo cargar, camina. Y ahí, y lo tengo tan presente, ahí recuerdo entonces que ya era el tiempo llegó el tiempo de crecer. Y ya no estar en ese momento de estar, Padre, estoy sobre tus hombros. Pero cuando uno mira un verso como este que estamos leyendo, que Pablo menciona, lo único que puedo pensar es, qué rico que cuando uno se sienta bajo alguna presión o opresión, poder descansar en los brazos de papá. Qué lindo, ¿verdad? Y hoy pues el Señor te dice, vas a aprender a descansar en esos momentos de presiones. Vas a aprender a resistir. Hemos aprendido cómo resistir la presión de la tentación,
de la prueba, dicomes en griego, y de la tribulación, dilipsis es la palabra griega. Y se va a dar cuenta que tanto si la tentación, bueno, es más fácil comprenderlo, la tentación, pero prueba y tribulación tienen dos funciones diferentes. La prueba no es lo mismo que la tribulación y viceversa. Tienen un propósito muy diferente y no te despegues porque hoy vamos a aprender acerca de los mismos. Bueno, entonces miremos la primera de estas, que es la tentación. Vamos ahorita, antes de hablar de Jesús, antes de hablar de la tentación, vamos a hablar acerca de que Jesús, Él venció estas tres presiones. Y vamos a ver cómo es que nuestro amado Señor en carne menciona la Escritura que Él atravesó este tipo de presiones o resistencias también. Por ejemplo, cuando el Padre lo ungió, dice que después, dice que Él fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y dice que en ese tiempo Él estuvo ahí 40 días con sus noches. Imagínense cuánto tiempo, pero dice que el diablo se le manifestó y tuvo ciertas invitaciones de parte del diablo. Y quedaron registradas cómo es que Él venció esa tentación del diablo, ¿verdad? Encontramos también en Lucas 22:42 acerca de la prueba. Cuando Él dice, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Dando a entender, Padre, que diciendo Él que Él ofreció su vida voluntariamente, pero para ofrecer su vida, Él voluntariamente tuvo que experimentar y ser golpeado, azotado, obviamente, sin culpa. Y Él mismo decía, si es necesario que pase esta copa, pero yo vengo y hago tu voluntad, la voluntad del Padre. Si quieres que pase esta prueba, pero Él aceptó la prueba tal como sea. Y después en Juan 16:33, Él hace mención acerca de las tribulaciones. Entonces dice aquí, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, le dice Jesús a sus discípulos. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aleluya. Ahora, ¿sabe una cosa con relación a estas presiones? Que hablamos de la tentación, la prueba y la tribulación, es que todas estas son pasajeras. No hay como tener la seguridad, esto ya va a pasar. Esto ya va a pasar y yo voy a salir victorioso en esto. Son pasajeras. Por ejemplo, cuando dice Lucas 4:13, cuando Él estuvo en esos 40 días y tuvo la tentación del diablo, dice en el verso 13, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, o sea que, ¿sabe? Cuando yo leo esto, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, es que nosotros tenemos registradas 3 y Él estuvo 40 días. A mí me da la impresión que hubieron otras tentaciones que el diablo le hizo a Jesús que no quedaron registradas, porque con las 3 que están era más que sobrado, pero seguramente que Él intentó hacerlo caer. Y dice que después de todo, Él se apartó por Él por un tiempo, dando a entender que definitivamente llega un momento en que el tentador, que así se le llama también al diablo, ya no puede más, Bueno, en 1 Pedro 1:6 habla acerca de las pruebas, en lo cual os alegráis, dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que
que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces en 1 Pedro 1:6 dice, por poco tiempo, la prueba viene por poco tiempo. Y ahora viene con relación a las tribulaciones. En 2 Corintios 4:17 dice de esta manera, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez excelente y eterno peso de gloria. Entonces, prácticamente estamos viendo que nuestro amado Señor Jesús nos dejó un modelo de que Él pudo vencer la tentación, la prueba y la tribulación. Y aprendimos también que todas estas son pasajeras. Entonces, cuando uno experimenta la prueba, la tentación o la tribulación, Dios las manda porque tienen un propósito. Y la conclusión que vamos a ver hoy en cada uno de estos ejemplos es que todas estas se pueden vencer. Diga conmigo, soy un vencedor en Cristo. Dígalo, soy un vencedor en Cristo. Y para poder vencer es con la unción del Espíritu Santo. Señor, lléname de tu Santo Espíritu para que alcance un propósito en lo que estoy atravesando. Entonces, vamos a ver que la prueba, la tentación o la tribulación muchas veces las vamos a decir. Ya no es tanto saber por qué me pasa esto, sino para qué. Y el para qué es porque tiene siempre propósito. Bueno, entonces siendo así, ahora sí entremos a la tentación, ¿verdad? Entonces, el diablo es un tentador. Dios no es el que hace tentar a la gente, no. El diablo es que nos empuja a pecar, y ese es el propósito. La tentación es prácticamente provocar que uno se sienta que no es digno del perdón de Dios. ¿Por qué? Porque hay un momento en que cae, se levanta que como que hubiera hecho una coraza y dice, ya no me siento digno, ya no siento que puedo con esto. Y uno dice, ¿y por qué es que viene la tentación? Bueno, generalmente viene cuando hay una debilidad o alguna inclinación a algo. Yo que he ministrado a mucha gente, he encontrado algunas personas que definitivamente, por ejemplo hombres, que ellos no tienen problemas con la pornografía o ser seducidos por alguna mujer, pero tienen una debilidad por algún tipo de bebida embriagante. Entonces no pueden, batallan con el alcohol, y así miro yo viceversa, o sea que cada uno tiene una debilidad diferente. ¿De dónde vienen estas debilidades? Pues obviamente del hombre viejo, que quedó incrustado todavía cuando uno recibe a Cristo, aunque nosotros tomamos el reto en el bautismo del agua de ser renovados a una nueva criatura, hay vestigios. Y el hombre viejo se quiere manifestar, y ese hay que matarlo poco a poco. El anhelo del Padre es que muera de una vez, pero en algunos casos es una batalla. Y eso trae las secuelas de la humanidad o la carnalidad o el mundo. O sea, de dónde se fundó ese hombre viejo, dónde aprendió. Cuando se oye, ¿quién te enseñó? O sea, ¿quién te preparó con esos deseos? Y es obviamente deseos que a veces traemos de nuestros hogares o de nuestros amigos, pero generalmente vienen tienen una fuente, una raíz, ¿verdad? En Hebreos 4, 15, 16 dice la palabra de esta manera: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. En otras palabras, Jesucristo, que Él pues se compadece. ¿Por qué? Porque dice, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces lo que está diciendo es que
nosotros sí tenemos a alguien que nos comprende, porque él ya pasó la tentación y sabe que a la hora que nosotros somos atraídos, seducidos por el pecado, al caer en algún aspecto de la tentación, él nos comprende y él dice: yo estoy dispuesto a morir por él. Y el anhelo del Señor es vernos a nosotros victoriosos. Dice el verso 16, por eso es que acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, o sea, al trono de Jesucristo, para alcanzar misericordia y hallar gracia al oportuno socorro. En otras palabras, lo que dice es que, por supuesto, yo entiendo, dice este verso, que el Señor nos puede compadecerse cuando mira a alguien que está peleando por alguna debilidad en su carne. Y él, puedo yo imaginarme que está ahí esperando: yo sé que tú puedes salir. Y si uno cae, tal vez el acusador viene, el diablo viene y se presenta al altar y dice: ya viste, ya viste. Va a querer inclusive echarle en cara estas cosas. Pero como él se compadece, y sobre todo si uno viene y en su caída se acerca al trono de la gracia: Señor, perdóname, perdóname, quiero hallar gracia para encontrar el socorro tuyo. Tenga por seguro que mi Señor extiende sus brazos de misericordia, y eso es lo que hace el Padre también, ¿verdad? No cabe duda. Bueno, entonces, ¿de dónde viene la tentación? ¿De dónde viene? Y Santiago 1:14 lo dice de esta manera: sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concedido, da a luz el pecado. Cuando el pecado es consumado, engendra muerte. Este verso lo que hace ver es que dentro de nosotros, ese hombre viejo que hay ahí, todavía tiene como con tentáculos. Y el diablo lo que hace es poner alrededor. No es que él nos empuje así en la espalda: peca, peca, no. Él lo que hace es poner alrededor otro tentáculo que nos seduzca. Por ejemplo, aquí dice nuestra propia pasión. Hay otras versiones que dicen la propia concupiscencia. O sea, concupiscencia es aquellos deseos de la carne que uno tiene. Deseos de decir: yo me quiero satisfacer, yo quiero satisfacer este deseo que yo tengo. Entonces viene el enemigo de nuestras almas y él pone alrededor esos tentáculos para que nosotros lo encontremos y que podamos hallarlo, ya sea por nuestros ojos, nuestros oídos. Y algunos, cuando ese tentáculo se concibe con esto, es como que si la concepción de esa unión es el pecado. Y el problema es que si eso permanece, después puede dar como fruto la muerte. ¿Cuál es la muerte? La muerte espiritual, ¿verdad? En 1 Corintios 10:13 nos dice claramente: fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que siempre dará juntamente con la tentación la salida para poder soportar. En otras palabras, nos está diciendo que el Señor sabe que nos dio la habilidad para resistir al diablo para que huya, para poder resistir los deseos de la carne, los deseos que a veces uno tiene. Él sabe que nos ha dado siempre los mecanismos para poder decir: yo puedo salir de esto y puedo soportarlo. Alguno me dirá, alguno de los que me está escuchando dirá: pero ¿cómo lo hago? Si yo me levanto y caigo, me levanto y caigo. Pero lo único que te puedo decir es que no dejes de levantarte. El riesgo que hay es que después de tantas veces es que nuestra conciencia se endurece, como el caite, puro cuero. Y ya después
Ya no hay arrepentimiento, sino remordimiento. Ay, caí, ay, qué malo soy, dice uno. Y vuelve a caer. ¿Por qué? Porque solo hay un remordimiento, pero el arrepentimiento es aquel que se duele para esto. Y el enemigo va a querer siempre poner alrededor de nosotros formas para que nosotros seamos tentados, porque conoce nuestras debilidades. Por eso es que, ¿qué usa el tentador? Bueno, en Efesios 4, 22 y 23 dice que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, o sea, el hombre viejo, despojaos del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. O sea que dentro de nosotros, cuando uno recibe a Cristo, uno ya mató, por así decirlo, y sobre todo cuando uno se bautiza en agua, uno como que dice, yo le digo al hombre viejo, quedaste sepultado, ya no tienes gobierno en mi vida. Y obviamente está sepultado ahí. Pero el enemigo sabe que alrededor de nosotros, él sabe que nosotros teníamos ciertos deseos antes, que nos saciábamos con algo. Entonces él despierta alrededor de nosotros ciertos deseos engañosos. ¿Cómo? Utilizando nuestra mente, por lo que vemos, lo que oyes, por lo que tocas, y él vuelve a seducirnos para que se despierte ese deseo de la carne. Por ejemplo, en 1 Juan 2:16, Juan escribe y dice que tenemos que crucificar los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. O sea que nuestra carne se despierta por lo que nuestros ojos ven, y se despierta también por lo que nuestro intelecto te dice que te mereces. La vanagloria de la vida te dice, no, yo para qué voy a ser cristiano si el cristiano me limita a muchas cosas, porque yo merezco algo más. Y esto es una seducción en todo lo que tenemos. Entonces, ¿cómo vamos a vencer la tentación? Bien, en Santiago 1:12 dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, así que resiste como el que levanta pesas, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida. O sea, en un momento que la tentación se convierte en una prueba, porque Dios lo convierte en prueba para poder cambiar nuestro carácter. Y el que logra vencer la prueba recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. O sea que el que se vuelve victorioso en la tentación, Dios dice que Dios lo admira, Dios lo alaba, Dios lo bendice en gran manera. Y usted dirá ahorita, ¿y cómo puedo yo vencer? Bueno, por medio de, ya te dije varias veces, por medio del bautismo en agua, porque en eso lo primero que hay que hacer es que recordar que en el bautismo de agua, decirle, Señor, aquí yo me bautizo y dejo ahí sepultado al hombre viejo, a esa naturaleza, y llenándose del Espíritu, del agua y del Espíritu. Y esto fue lo que hizo Jesús cuando él fue bautizado en agua. Cuando él fue bautizado en agua y emergió, dice ahí en Mateo 3:16, después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente. Y aquí los cielos se abrieron y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Entonces ya después fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. ¿Por qué venció? Porque previo a esto él fue bautizado y recibió la unción del Espíritu Santo. Aleluya. Yo creo que muchos de los que me están escuchando, yo los veo que van a vencer la tentación. En el nombre de Jesús, yo hoy oro para que aquel que está atravesando situaciones donde cae, ya no puede con esos hábitos que lo hacen tal vez mentir o lo hacen hacer cosas equivocadas
o lo que él mira con sus ojos, o su forma de expresarse, de hablar, esa ira reprimida, o ese rencor interno que tiene. Todo eso es una forma interna que a veces el enemigo aprovecha para tentarnos, para que nosotros continuamente nos sintamos pecadores y ya no nos sintamos dignos del perdón. Pues yo en el nombre de Jesús te declaro libre de ello, en el nombre de Jesucristo. Padre mío, yo bendigo a todo aquel que me está escuchando, porque sé que hay algunos que han estado batallando con alguna que son tentados continuamente y caen continuamente. Y son creyentes y son salvos, pero ya no aguantan más. Pues hoy te pido que los fortalezcas en el nombre de Jesús. Bueno, ahora vamos a ver el otro elemento, la prueba. Bueno, se me olvidó decir que la palabra griega de tentación es peirasmo, se llama peirasmo, que lo que significa es ser comprimido, porque la tentación lo que provoca es como que apretarte para ver si logras soportar ese deseo de saciar algo en ti. Si uno, por ejemplo, peca y no tuvo resistencia, pues prácticamente ese ya no fue tentación, porque él no tuvo que soportar nada, él sencillamente pecó. O sea, hay algunos que definitivamente ya no luchan contra el pecado, sino que sencillamente ceden ante él, ¿verdad? Y obviamente eso es un problema porque puede ser que ya la conciencia se haya cauterizado, se haya endurecido. Ahora, hay otra oposición, otra resistencia, que es la prueba. ¿Qué significa la prueba? ¿Para qué funciona? ¿Cuál es el propósito de la prueba? Pues esta viene de una palabra griega que es dikome, o dicomo en español, dikome es en inglés, pero lo que significa es salir aprobado. O sea que la prueba sirve para subir a otro nivel. Dios utiliza las pruebas para fortalecer a aquel y poderle dar una madurez espiritual mucho más profunda. Y generalmente la prueba Dios la permite, porque Él, en otras maneras, Él dice, pruébenlo de esta manera. Y Dios inclusive dice, ¿cómo? ¿Verdad? No, generalmente la prueba no viene por el diablo, porque él solo viene a tentar. Pero aquel que sale vencedor de la prueba, dice la Escritura que produce carácter y madurez espiritual. Y eso lo vemos en Romanos capítulo 5, 3 y 4, cuando dice de esta manera: nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia prueba y la prueba esperanza. Pero la palabra griega que aparece aquí en esperanza es la misma palabra de decir carácter probado. Hay otras versiones de la Escritura que dicen produce carácter probado. Entonces, hay tribulación, que vamos a ver en la que viene después, pero es la tribulación. El que logra superar la tribulación adquiere paciencia. Pero después, cuando uno ya fue fortalecido ante la tribulación, acuérdese, después viene pues prueba, puede venir prueba. Y el que vence la prueba solo tiene la esperanza que sabe que Dios está en uno, que no tiene por qué temer. Por supuesto, usted dirá, sí, usted pastor, porque como es pastor, entonces nunca ha sido probado. No, todos, no hay nadie en la humanidad que no atraviese tentaciones o no es probado o no es atribulado. Todos lo pasamos. Es más, la Escritura misma dice que no ha pecado, o sea, siendo ya creyente, hace a Dios mentiroso.
porque abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Eso lo escribió en la primera carta de Juan, en el capítulo 1. Entonces, no vengo a decir aquí a aprobar tu pecado, porque yo no soy quien para aprobar tu pecado. No, cada uno va a dar cuentas de sí mismo ante el Señor. Pero hoy lo que vengo es a confrontarte, a decirte, por supuesto, que cuando venga el tentador tenemos las fuerzas para resistirlo y soportar la tentación, soportarla para poder vencer. ¿Y cómo, Señor? Lléname de tu Santo Espíritu, lléname de la unción del Espíritu Santo. Igual, cuando viene una prueba, pues a veces, sabes que pruebas pueden ser, por ejemplo, Dios puede permitir una enfermedad. A Jacob, Dios le permitió una enfermedad que realmente, bueno, la prueba de Job comenzó que él perdió todo. Él perdió primero su patrimonio, después sus hijos, después él perdió el respeto de su esposa y por último perdió la salud con una enfermedad terrible. Y él prácticamente llegó un momento ante el dolor que deseó morir, pero hay que comprenderlo, él perdió todo. Y realmente era un efecto de mostrar lástima. Pero después, cuando él logró obtener la victoria, después de la prueba, ¿cuál fue el resultado? Que Dios lo recompensó. Él tuvo 10 veces más de lo que él tenía antes. O sea que Dios lo llenó de hijos. Bueno, siempre tuvo sus 7 hijos, pero todo lo que era su patrimonio, Dios se lo multiplicó. ¡Qué hermoso! Entonces no menosprecies si estás atravesando una prueba. Solo pídele a Dios si es de Él o si es una tribulación, que esto es otra cosa que tenemos que entender. Bueno, entonces, ¿cómo podemos salir de la prueba? Pues sencillamente, otra vez, teniendo la llenura del Espíritu Santo. El ejemplo fue con Jesús mismo. Antes de ser él llevado al monte para ser capturado y ser prendido, dice que él estando en la casa de un fariseo de la época, llegó una mujer y lo ungió. Leámoslo aquí. Dice de esta manera: entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos. Y la casa se llenó con toda la fragancia del perfume. Esto dice el verso 3. Y los versos que siguen adelante es que el primero que se levantó en contra fue Judas. Él dijo: ¿y cómo se hizo este desperdicio? Mejor, imagínense Judas diciendo, mejor hubiéramos agarrado ese dinero y le hubiéramos dado a los pobres. O sea, el cuate no tenía ni noción de lo que estaba haciendo esta mujer. Dice inclusive que lo que hizo ella, el Señor dijo, esto quedará registrado dando a entender que quedará registrado en los evangelios para la posteridad. Y cabal, han pasado ya 2000 años y todavía seguimos nosotros predicando acerca de lo que hizo esta mujer María con Jesús. Porque Jesús dijo en el verso 7, déjala. Y me imagino que viendo a Judas, déjala, porque esto lo hizo ella para que lo guarde para el día de mi sepultura. Y es que lo que pasa es que ese perfume costaba mucho dinero, ¿verdad? Muchos salarios mínimos. Y el Señor, déjalo, porque ella solo me preparó, me ungió para poder pasar la prueba. Señor, úngenos. Te ruego, Señor, que seas tú quien derrame tu Santo Espíritu. Y que cuando usted está atravesando una prueba, ya sea de enfermedad, o a lo mejor el Señor permite que pases una prueba de escasez
tu economía escasa, o a lo mejor una prueba familiar, familia dividida, hijos que se han alejado, y tú estás consciente que has sido un buen creyente. Entonces no lamentes que es porque te has portado mal, no. Solo dile al Señor, ayúdame a pasar esta prueba, pero a permanecer para poder ser aprobado. La palabra griega de prueba es dikemo, como le decía, pero dikome. Pero la palabra dikome significa como recibir un galardón por superar algo. Como la misma palabra como cuando uno se gradúa y le dan, por ejemplo, un título diciéndole, por lo que usted estudió, aquí está, ha sido aprobado. Entonces, esa aprobación es la que Dios nos quiere dar si nosotros nos mantenemos firmes en medio de la prueba. Bueno, sigamos viendo, ya nos queda la última, que es la tribulación. Entonces, ¿para qué sirve la tribulación? Bueno, el propósito es que nosotros abandonemos o hacernos retroceder en los caminos del Señor. Entonces, mire, acuérdese, ¿qué es lo que vimos que hacía la prueba? Bueno, la prueba es darnos carácter, madurez espiritual y ser aprobados. Su nombre de prueba es aprobados, diquemos. Pero la tribulación hace lo contrario. Entonces tenemos que tener cuidado de diferenciar si es una prueba o es una tribulación. Porque la tribulación generalmente es traída por Satanás o por una persona o por uno mismo. Y el objetivo es dejar de seguir al Señor. El enemigo solo viene a matar, robar y destruir. Y el enemigo puede utilizar a otras personas para tribularnos. Para que uno diga, pero ¿por qué me tiene contra mí? Porque él todo lo tiene contra mí, ¿verdad? Puede ser inclusive un jefe, puede ser un compañero de trabajo o puede ser algo. Y el objetivo es que probar si realmente estamos dispuestos a seguir. Un ejemplo de la tribulación que vivimos todos fue con la pandemia. Esa pandemia prácticamente atribuló a muchos y no podemos decir que Dios lo haya enviado, ¿no? Ese es otro muy importante este concepto. Dios siempre tiene soberanía. O sea que Dios permite que seamos tentados. Dios permite que seamos probados, aunque en la prueba Él muchas veces la diseña, pero Dios permite que seamos atribulados. Por ejemplo, aunque Dios permitió la prueba de Job, para Satanás, Él dijo, para mí no es una prueba porque yo no quiero que él adquiera madurez espiritual, yo lo que quiero es atribularlo. Porque lo que quiero es matar esa relación que tiene con el Señor. ¿Quiénes son los más vulnerables para poder ser atribulados? Pues mire, uno serían los que son orgullosos. El altivo, el problema es que cree que está en una posición y rápidamente puede caer. Aquel que se cree sabio en su propia opinión, autosuficiente. Y 3, los que están fuera de lugar o tiempo a un propósito divino. En otras palabras, generalmente el que está atribulado es el que no está blindado por el Señor. O sea que Dios puede blindarte contra la tribulación, sí. Claro que sí, porque si no, no tiene sentido que Él diga que Él es nuestro escudo. ¿Para cuándo? Para cuando venga el día malo, cuando venga el día duro. Él se vuelve como fortaleza nuestra. Lo importante es aprender a confiar, a meternos en la confianza. Pero aquel que se cree muy salsa, el orgulloso, o muy autosuficiente, o se sale del propósito de Dios,
tenga por seguro que puede ser presa de la tribulación. Entonces, por supuesto que la tribulación hay que batallarla, porque el enemigo a algunos va a querer atribular como a Job, porque sabe que son amados. Si Dios sabe que tú eres amado, Él va a querer, entonces Él va a querer encontrar. Dice que el enemigo es como la serpiente, va alrededor buscando dónde meterse. Y dice en Hechos 14:22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y en el Marcos 4:16-17, con la parábola del sembrador, dice, ¿por qué es que viene la tribulación? Pues aquel que no deja que la palabra crezca en uno. Aquí habla de que hay alguna palabra que cae en unas personas, pero que caen en pedregales. Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. ¡Ay, Dios me está hablando! Pero como cayó entre piedras, no echaron raíz. Y es de duración de corta mecha. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. O sea que aquel que se cree muy salsa, escucha la palabra, y aquel que se pone a clasificar la palabra, esto lo voy a recibir, esto no. Tenga por seguro que como se cree muy autosuficiente y no confía totalmente en las promesas de Dios, cuando sale el servicio, pues obviamente esa palabra no echó raíz. Y viene la tribulación. Entonces cuando viene la tribulación y empieza, ¡ay, necesito buscar a Dios! Ahí está otra vez el domingo buscando a Dios. Recibe la palabra y otra vez vuelve a clasificarla. Bien, pasa otra semana con otro ejemplo, otra situación parecida, y se mantiene como en un círculo, de arriba para abajo, de arriba para abajo, que no sale adelante, ¿verdad? ¿Cuándo viene? Obviamente, el enemigo nos conoce. Y dice Efesios 6:12-13. Mire cómo dice. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los poderes de este mundo, tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Y habiendo hecho todo, estar firmes. Este verso lo vimos la semana pasada cuando vimos la armadura de Dios. Si usted no ha visto ese tema o esta enseñanza, yo le recomiendo la mira. Se llama Resistiendo. Porque el Señor quiere que nosotros podamos resistir. Y explico bien los detalles de la armadura. ¿Pero por qué? Porque dice que el diablo viene a maquinar, él es estratega y él viene sutilmente a querer quitar la paz del creyente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que produce la tribulación? Bueno, lo que dice aquí, porque en 2 Corintios 4, 17 y 18, porque esta tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente eterno peso de gloria. En otras palabras, aquel que ha sido atribulado y se da cuenta que el enemigo era el que estaba atribulando, y él viene y logra en el nombre de Jesús ser lleno de la unción del Espíritu Santo, vencer la tribulación y mantenerse firme como Job. Entonces, cuando termina, se convierte como una prueba. ¿Por qué? Porque él siente que la gloria de Dios está en él. Produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. No mirando las cosas, nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. No mirando las cosas de la tierra, sino las eternas. Por eso la unción debe de caer siempre para poder vencer. Yo hoy quiero ministrar y quiero decirte, el Espíritu Santo quiere depositarse hoy en ti y que tú puedas ser lleno de su presencia. Porque dice Isaías 10:27, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz.
y el yugo se podrirá a causa de la unción. En otras palabras, que esa presión que hay, que es como un yugo, se va a pudrir. ¿Se va a pudrir por qué? A causa de la unción que hay en nosotros. Yo sé que hoy el Señor le está hablando a alguien y le está diciendo, hoy yo voy a podrir todo yugo que hay sobre tus hombros. Toda esa carga que ya te tiene, que tú dices, pero ¿por qué soy tentado y caigo nuevamente? O esa prueba que es, aunque tú sabes que es de Dios, pero no sientes las fuerzas para poder pasarla. El Señor te dice, solo deja que sople y vas a poder vencerla. O esa tribulación que tú dices, sé que el diablo me está viendo, pero el Señor te dice, yo te voy a fortalecer. Ahí donde está, cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a todo aquel que me está escuchando. Desde ya derrama tu Santo Espíritu sobre él. Tócalo, Espíritu Santo. Tócalo. Y yo vengo y reprendo toda obra del diablo que quiera molestar a alguno de mis hermanos. Llénalo de tu santa unción, te lo pido. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Bien, mis amados hermanos, que Cristo Jesús esté en tu corazón y de esta manera salgas victorioso. Dios me los bendiga y nos seguimos viendo.